Hola estimados estudiantes, ¿cómo han estado? En el día de hoy vamos a terminar el tema que iniciamos hace 8 días y fue el estudio de lo que es el estado de salud y la enfermedad, ¿vale? Vamos a estudiar hoy los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo para luchar contra las enfermedades que lo aquejan, específicamente las enfermedades infecciosas. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un sistema inmunológico, ¿cierto? El sistema inmunológico son básicamente los leucocitos y las sustancias que ellas producen. Esa conjunción de los leucocitos y las sustancias que se producen son las que nos protegen a nosotros de factores infecciosos que vienen del exterior, o sea, bacterias, virus, por ejemplo, aquí parásitos tenemos también, ¿cierto? Ellos quieren entrar a nuestro cuerpo. Pero para evitar la entrada de estos organismos, entonces nosotros tenemos a los glóbulos blancos, que son distintos, son de distintos tipos. Por ejemplo, están los leucocitos, están las células natural killer, que son una forma de linfocitos especializada. Están otros linfocitos A y B, están bueno, aquí esto debería ser un neutrófilo, aquí hay un problema, un error, bueno, los macrófagos, etc. Y también las sustancias que producen, entre ellas están los anticuerpos, ¿sí? Nos ayudan a nosotros a defendernos contra las enfermedades, ¿vale? Entonces, ese sistema inmunológico no está, digamos, limitado a la sangre. También está, digamos, actúa en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, en las mucosas está constantemente actuando. Por ejemplo, en la mucosa oral, en las mucosas genitales, por ejemplo, ¿sí? Ellas están defendiéndonos constantemente de los factores que nos pueden a nosotros afectar. Entonces, mecanismos de defensa, por ejemplo, en una herida, además de que hay una lesión de la piel, por ejemplo, también tenemos que protegernos de lo que a través de esa herida puede entrar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces aparecen las células que se oponen y las células generan un proceso en el cual una célula puede comerse una sustancia sólida como una bacteria. Ese proceso se denomina fagocitosis. Lo que hace la célula es que el citoplasma, ¿se acuerdan que nosotros vimos? O sea, la membrana celular dentro envuelve al citoplasma, ¿cierto? Entonces esa membrana celular forma como un pie o un falso pie, es lo que traduce la palabra pseudópodo. Y entonces coge lo que está, digamos, lo que reconoce como extraño, lo introduce a la parte interna de la célula, genera una vacuola y esa vacuola es destruida. Miren que aquí había una célula íntegra y acá se ha dividido, se destruyó, pues, ¿sí? Y una vez que pasa eso, entonces estas células van y alertan a otras, le dicen, miren, si usted, es como tomarle una foto a un delincuente, dice, mire, si usted encuentra una célula que tenga alguna de estas sustancias que le estoy mostrando aquí, entonces destrúyala, ¿sí? Así trabaja el sistema inmunológico, ¿vale? Entonces se genera una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Entonces aquí vemos como, por ejemplo, cuando entra una astilla, por ejemplo, en la piel, aquí está la descripción para que ustedes la lean. Entonces va a haber una entrada de microbios, ¿sí? Y entonces las células del sistema inmunológico van a llegar a ese sitio, lógicamente arman el alboroto, ¿cierto? Ellas van a evitar que esas bacterias se repliquen. Eso es lo que se trata, de que no se genere algo, digamos, anormal. Y luego se producen los procesos inflamatorios, ¿sí? Que pues lógicamente usted va a ver un enrojecimiento, un calor local en esa zona, a veces se genera pus, pero es ese proceso normal que se da para controlar esto, y eso después, si la persona está en buenas condiciones y el sistema inmunológico puede contrarrestar la infección, se transforma en una costra y luego en una cicatriz, pero si no, pues se genera una infección que puede ser más grave y puede llegar a situaciones más complicadas, por ejemplo una amputación de una zona afectada, etc. Entonces por eso es mejor ante esas lesiones lavarse bien para evitar que muchas bacterias entren en nuestro cuerpo. Hay una respuesta también general. Entonces la respuesta general es la que desarrolla nuestro cuerpo a nivel general, ¿cierto? A nivel, digamos, de todo el sistema, engloba todo el sistema. Por ejemplo, la fiebre a usted lo afecta todo su cuerpo, no es solamente, ay, no, yo me chusé en un dedo y ya me dio fiebre, no. Si esas bacterias se empiezan a diseminar, entonces ahí sí ya se produce esa reacción, digamos, que es generalizada. Pero por ejemplo, una virosis, como una gripa, por ejemplo, entonces se da eso, la fiebre, el escalofrío, que son formas de controlar o que tiene el cuerpo humano de responder frente a esos microorganismos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente aquí vamos a ver que esto es un patógeno,
Puede decir usted un virus, es una bacteria, lo que sea, y quiere colonizar el cuerpo humano. Entonces dice, mira, tengo buenas condiciones para sobrevivir. Pero las células inmunológicas, como los macrófagos en este caso, dicen no lo vamos a permitir y destruyen a esa sustancia, ¿cierto? A ese agente etiológico, a ese virus, a esa bacteria. Entonces, como ya lo destruyó, es como lo que yo les decía, saca como foticos, o sea, la destruye y genera trocitos que se denominan antígenos. Y entonces, con esos antígenos le lleva esas foticos, como quien dice, pues, a otras células y las alerta. Les va a decir, mire, si usted ve algo similar a esto, entonces tenemos que estar alerta, ¿sí? Van a sensibilizar a otras células que se denominan linfocitos T. Aquí la dibujaron como una T, pero ellos también tienen forma como de esfera, ¿sí? Entonces, mire, ya le está haciendo una presentación de antígenos, se llama ese proceso. O sea, él es el chismoso que va y le dice al otro, bueno, póngase pilas porque si ve algo similar, entonces hay que alertar a los demás, ¿cierto? Entonces, estos linfocitos son los que van a ayudar a todas las demás células a que se pongan al día. Son los que van a hacer como la publicidad, ¿cierto? Y el linfocito B es el que va a producir las famosas inmunoglobulinas, que se le pegan a las bacterias para que sean más visibles, ¿sí? Las va a hacer más notable. Entonces, mire, él dice, va a generar anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, cuando pasa eso, ellas se transforman en células de memoria. Cada vez que usted le afecte algo, entonces ya se va a acordar el sistema inmunológico y va a producir los anticuerpos que permiten controlar a ese agente pues, de una mejor manera, ¿vale? Una forma más eficiente, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estos anticuerpos detectan a un agente etiológico, entonces de una se le pega, lo reconoce y entonces así es más visible, ¿sí? Es como cuando usted, por ejemplo, si un ladrón roba y se mete en una multitud, es difícil saber quién es, ¿cierto? Pero si ya la persona, la que lo ve al ladrón, señala y le dice a todo el mundo, mire, ese es el ladrón, entonces todo el mundo se va a ir contra el ladrón, ¿cierto? Entonces básicamente de eso se trata el sistema inmunológico. Es eso, evidenciar esos agentes microbianos que nos pueden hacer daño en algún momento determinado. Bueno, entonces también esos anticuerpos pues, nos permiten a nosotros responder frente a las enfermedades, ¿cierto? Y entonces también eso es lo que ellos ayudan en eso y tienen, bueno, aquí ya me acordé lo que tenía que decirles. Ellas son proteínas y las proteínas, cada anticuerpo es específico contra determinada sustancia. Entonces, por ejemplo, miren, en la superficie del virus tiene esta formita, ¿cierto? Las proteínas. Entonces, debe haber un anticuerpo que tenga esa forma similar. Entonces, así uno aprende, el cuerpo produce estas sustancias y permite diferenciar unas bacterias de otras, porque a nosotros nos infectamos siempre por la misma bacteria o el mismo virus, no son una gran cantidad de virus, entonces así es que uno los va reconociendo, o bueno, uno directamente no, sino las células del sistema inmunológico. Y es interesante entonces ver que en la medicina ha evolucionado para generar algunos avances que nos ayudan a vivir mejor, ¿cierto? Uno es la vacuna. ¿En qué consiste una vacuna? Usted, por ejemplo, el coronavirus, ya se descubrió la vacuna. Entonces, el coronavirus, cuando usted se lo transmite a otra persona, ese virus está activo. O sea, él cuando penetra a otra célula, la puede infectar y la daña, lógicamente la mata. Pero cuando usted a ese virus, si usted coge virus de una persona o partes de ese virus, si ya son partes de ese virus, entonces ya ese virus ya no era funcional. Pero usted puede coger un virus entero y puede inactivarlo por algunos medios, de tal manera que él ya no es capaz, o sea, sigue siendo el mismo virus, pero ya es incapaz de infectar a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Usted se lo tira al sistema inmunológico y las células del sistema inmunológico lo reconocen, ya no se enferman, lo reconocen, entonces generan la respuesta inmunológica. Y cuando usted el virus que está activo, que se lo transmite a otra persona, lo quiere atacar, entonces ya a su sistema inmunológico ya le han avisado a través de la vacuna, ya está alerta y cuando apenas entra el virus lo atacan y entonces usted ya no se va a enfermar. De eso se tratan las vacunas. Los antibióticos son muy importantes. Antes del descubrimiento de los antibióticos, la gente si le daba una infección prácticamente se moría. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fleming? Él fue el científico que descubrió los antibióticos y lo hizo de una manera accidental. En estas cajitas que ustedes ven aquí se pueden cultivar bacterias, las bacterias que producen las enfermedades. Entonces lo que hizo Fleming es, en ese agar, ¿sí?, que es la sustancia proteínica, que es como una gelatina donde usted hace crecer a las bacterias,
dejó las cajas ahí abiertas. Y resulta que, ¿qué ocurrió? Que en el laboratorio había polvo. Ahora en los laboratorios se hace mucha limpieza. En el tiempo de antes, como la microbiología recién estaba empezando, no se sabía que en el polvo venían otros microorganismos que son los hongos. ¿Qué ocurrió? Que en las cajas crecía un hongo y en las zonas donde el hongo había crecido las bacterias habían desaparecido, se rompían, entonces al romperse es como si desaparecieran. Claro, entonces Fleming, ¿qué dijo? Lógicamente, el hongo debe producir una sustancia que me está matando a las bacterias. Entonces de ahí se desarrollaron los antibióticos, que es lo que nos permiten hoy en día sobrevivir. Y bueno, ustedes son dos temas que son importantes, que sería bueno que ustedes los vayan trabajando desde hoy en día y hagan la promoción con las personas. Hay algunos pacientes que están sufriendo porque no tienen acceso a la sangre. La sangre de su cuerpo usted fácilmente la puede recuperar, ¿cierto? Cuando uno va a donar sangre le quitan una cantidad muy pequeña de sangre, menos de medio litro de sangre. Es una cantidad que usted en cuestión de 24 48 horas ya ha recuperado. ¿Sí? Entonces por eso es que cuando una persona no tiene glóbulos rojos, por ejemplo, ¿qué le va a pasar? Pues que no transporta oxígeno, y si los órganos no tienen oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va a morir, ¿vale? Entonces miren, estas personas, como las que tienen leucemia, anemias, etcétera, tienen accidentes de tránsito, por ejemplo, necesitan sangre. Si nosotros podemos darles esa sangre, pues sería muy bueno, ¿vale? Colaborarles a estas personas. Entonces, por eso es bueno donar sangre. Pero además de la sangre, también se puede donar órganos. Yo, entre otras cosas, les cuento una infidencia. Yo soy donante de órganos. Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos 2 riñones, pero usted con un solo riñón puede vivir. Yo le doné un riñón a mi mamá, ¿sí? Porque yo sé que con un solo riñón yo podía vivir. Y usted también puede salvarle la vida a otra persona donándole un órgano. En ocasiones usted puede hacerlo sin que su vida o existencia se ponga en riesgo. Por ejemplo, usted puede donar un riñón o hígado, ¿cierto? Usted tiene 2 riñones, puede donar uno. El hígado se regenera, o sea, si se corta, él vuelve a crecer en cuestión de meses. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden cortarle parte de su hígado, trasplantársela a una persona que lo necesite y él vuelve y se regenera. Por ejemplo, mire, son 2 tipos de donación de órganos que usted los puede hacer en vida. Pero cuando una persona fallece, también puede donar los órganos, ¿sí? Entonces ahí entran otros tipos de órganos como el corazón, los pulmones, que pueden ser trasplantados a otras personas, ¿sí? Y mejorarles las condiciones de vida, la calidad de vida que ellas pueden tener. Entonces miren, jóvenes, eso es básicamente lo que les tenía que comentar el día de hoy. Para los que están al día, los felicito, ustedes ya saben, son los mejores, han sido puntuales en todo. Los que se han desatrasado también los felicito, muy bien, tarde, pero lo importante es cumplir. Pero hay una gran cantidad de estudiantes que no han realizado actividades, ¿sí? Para desatrasarse. Entonces yo los invito, muchachos, a que por favor, al respecto de estos temas que yo les hablé el día de hoy, por ejemplo, sobre una enfermedad, cómo se responde el cuerpo humano hacia determinada enfermedad, ustedes hagan una labor investigativa y me la envíen. Yo les revisaré eso y con eso ustedes van a poder subsanar alguna nota que no han presentado. Entonces recuerden, esta clase es una clase que fue informativa para que ustedes no se atrasen en este tema que estamos viendo y para darle un cierre. No tienen que presentar nada a los que están al día, pero a aquellos que están atrasados, pues entonces por favor propongan ustedes mismos una actividad respecto a este tema que vimos hoy y entonces con eso ustedes pueden recuperar una de las notas que están debiendo, ¿vale? Jóvenes, les deseo un feliz fin de semana, les mando un gran abrazo y ojalá que se encuentren muy bien en casa con sus familias y cuidando.